¿Alguna vez te preguntaste por qué esas cosas que suenan bien juntas las dice? ¿Given's Day? ¿Miku Expo? ¿Qué son? En cortas palabras, esos son conciertos, pero cada una de esas gamas tiene un trasfondo, desde la elección del día hasta el nombre. No nacieron por casualidad y es importante conocerlas. En esta serie de videos daremos repaso a cada una de las gamas existentes en los shows de Sega, sin enfatizar en el setlist pero sí en sus conciertos. Terminemos con Magical Mirai. Empezamos 2013 con esta nueva gama, de la cual no se conocía mucho y simplemente atraía por su arte promocional y su nombre. Magical Mirai daba de qué hablar solamente conociendo pocos datos, como lugar donde se haría el concierto, ocupando un recinto con la pequeña capacidad de 17.000 personas. Nunca antes habíamos tenido un espacio tan grande para un show de la diva, siendo el único que se le podía llegar a acercar el de Kansai, lugar donde se hizo Micupa ese mismo año con tan solo 8.500 personas. Era una vara que Miku debía de superar y Krypton lo sabía. Prepararon todo el detalle para que este show se hiciera y no fuera malo, realizándose un día antes del aniversario, algo que tampoco se había visto otros años. Todo iba hacia arriba y esto que se había generado iba a culminar en un concierto de 10 puntos. Teniendo muchísimo público en el Yokohama Arena, el cual podía decirse que estaba lleno. Una escenografía gloriosa, dando pie a la magia que tanto nos adelantaba el título y grandeza que tanto necesitaba esta gama. La pantalla sería una sorpresa total frente a todos. De pasar de un espacio bastante reducido nos encontramos con esto. Un largo excelente que acompaña totalmente a esta nueva frescura que se traía desde el comienzo. La diva no solo se paseaba por ahí, sino que saludaba, saltaba, mantenía un acercamiento con la banda nunca antes visto. Los guitarristas se colocaban frente a la pantalla para estar con ella tocando. También hay que hablar de ellos. Ninguno volvería a tocar nuevamente, pero aún así fueron excelentes. Todos y cada uno de ellos cumplía su función a pleno, y el cómo se escucha este concierto frente a otros es increíble, y se notan las versiones de canciones que salieron de aquí. Otro punto es el setlist, que siendo solamente de 24 temas pudieron llenar 2 horas junto a transiciones muy bien planeadas. Además de que sería nuevo casi en su totalidad, teniendo solamente 3 temas que se habían escuchado antes, coincidentemente en Given's Day. Todo pintaba estupendo. El aire que querían se había generado tan solo con un show y con darle el cariño necesario a cada detalle que se tenía en mente. Se pudo dar prueba de que Tokyo MX era una compañía comprometida con Magical Mirai, teniendo al igual que el concierto el evento que cada vez más se empezaba a hacer tradición de cada año, siendo no solo una presentación de la diva, sino que también un lugar donde poder disfrutar Hatsune Miku en todo su esplendor. Además, no solo quedaría todo esto en Japón, sino que se podría ver por varios cines del mundo, entre ellos México. Aunque esto es estupendo, llevó a que se filtre horas antes de mostrarse en salas, por lo cual logró que se pudiera encontrar en YouTube en la madrugada del 31, una práctica que se vería años adelante. ...2014, el año negro de esta gama, con todas las comas del mundo. Obviamente no es malo, simplemente nos mostraron lo mismo, pero empecemos desde un comienzo. Las fechas aquí es algo fundamental, de pasar de un recinto a 2 ciudades en semanas distintas, teniendo a finales de agosto un show y a mediados de septiembre otro. Los lugares no serían igual de impresionantes y grandes que el año anterior, y se notaría en su capacidad, teniendo el máximo de ellos una cantidad de 10.000 personas, que aún seguía superando el récord que las otras gamas obtenían, pero que quedaba chico a lo que nos habían presentado en 2013. Y esto no solo se reflejó aquí, sino también en la escenografía, teniendo uno de los lugares, Index Osaka, con el techo muy próximo.
hizo que se tuviera que limitar la grandeza por algo más austero y que no denote tanto, si no fuera por la iluminación. La banda igual se veía recortada, pasando de 6 personas a solamente 4. Aún así no afectaría en el sonido, que se escucha estupendo, pero sí en la cantidad de instrumentos que se pueden disfrutar. El setlist sería un total refrito del anterior Magical Mirai, teniendo únicamente 5 canciones nuevas de 25 que son las que lo componen. Correcciones en la animación que denotarían un poco de aire nuevo, pero que no traían nada a lo ya visto. Con un año de preparación dejaba en no tan buenas esperanzas para ver lo que seguiría. Simplemente era hacer el show por hacerlo. Además, tenemos que hablar que este año sería el primer Magical Mirai en tener canción promocional, llamada Next Nest de Satsuki Gatten Komori. En todo esto nos pudimos dar cuenta que Krypton y Tokyo MX no estaban preparadas para poder mantener 2 shows y exhibiciones en distintas localidades, sin quitarle el setlist, la banda, la escenografía, el arte promocional y la promoción misma de los shows. Y que a la vez se siga sintiendo el aire de grandeza que nos querían marcar desde el año anterior. Tenían que sentarse a repensar qué rumbo tomaría esta gama y por sobre todo, cómo podrían volver a las bases del primer show, el cual ya nos veíamos imaginando que sería difícil de superar. Un año nuevo, una nueva oportunidad de poder traer algo innovador y fresco en los conciertos. Yéndose de 2 lugares a solamente uno, y sería el lugar más conocido de Japón, Tokio. Pasando eso nos movemos a uno de los recintos más conocidos que se usan en todo el país, que sería el Nippon Budokan. Con una capacidad de 14.000 personas, era fácil de lograr el cometido y hacer algo asombroso. Obviamente no solo se quedarían ahí, ya que volverían a tener un arte promocional. Algo que si bien el año pasado lo habíamos tenido, era básicamente la vestimenta original de Miku, pero retocada. Aquí vamos por algo futurista, que se vería en la escenografía, la cual no resaltaba por la grandeza, sino por la variedad de cosas que se podían encontrar. Además, por segunda vez y primera, sí, es algo raro, tendríamos canción promocional, la cual sería hand in hand de caseta y la podríamos ver en el concierto. Lastimosamente sin su vestimenta, pero con una coreografía que se repetiría año tras año desde 2015. Hay más novedades que enumerar. La proyección mejoró muchísimo los shows anteriores. Los bajaron al nivel del suelo, sin poder verse en el concierto, y sumaron 2 más, siendo 7 en total y no 5. Una de las cosas que es algo típico desde 2013 es que el setlist recupera muchas canciones de los juegos. En este caso las presenta, ya que se verían temas que veríamos en el próximo juego, Predictiva X. Este show sería la refórmula de lo visto antes, trayendo muchas canciones nuevas, siendo 11 de 27, teniendo 6 canciones que no son nuevas pero aparecieron por primera vez en Magical Mirai. Todo fue pensado y no traían lo bueno y lindo del año anterior, sino que se prepararon para dar más y volver a los orígenes, teniendo muchos cambios respecto a 2014 y sentando una fuerte base de aquí en adelante que no haría más que mejorar. Pero por fin habían encontrado la mina de oro que durante estos años lo único que harían sería explotarla. La fórmula que funciona se marcó aquí y siguió de ahí en adelante. Considero 2016 un concierto algo infravalorado, pero con muchas cosas buenas y que marcaron. Este año se irían de Tokio a un mejor lugar como Chiba. Y no solo eso, a un lugar gigantesco como es el Makuhari Messe International Exhibition Hall, donde se haría el evento como así también el concierto. Estaría todo aquí y no quedaría en una simple presentación de un día, siendo del 9 de septiembre hasta el 11, teniendo 4 shows en un fin de semana repletos. Considerando que el hall cuenta con un espacio para casi 10.000 personas, siendo en su total el primer concierto más visto de la historia de Hatsune Miku, siendo un éxito asegurado y una muestra de que la fórmula funcionaba.
Por fin, habían encontrado una estabilidad absoluta con los Magical Mirai y le mostraron a los fans una confianza en que aquí no andarían con bromas. La carne al asador sería puesta año a año, solo debían seguir con lo que ya pudieron lograr en 2015. Nos topamos con un arte promocional que acompaña muy bien, pero que nuevamente no podríamos ver en el show, quedando simplemente para la estatua expuesta en el evento. Y una canción compuesta por Mikito P que levantaba al público y lo emocionaba, colocándola en el comienzo del show. Todo iría excelente y no queda solo en eso. Teniendo un setlist que volvía a mostrarnos un poco más de Projectiva X, teniendo 15 de 26 canciones nuevas, siendo 5 del juego. Es un gran logro poder tener algo así. No se quedaron cortos o fueron por lo mínimo. Intentaron marcar la diferencia de los otros shows de años anteriores, y vaya que lo hicieron. No solo por esto, ya que en el tema de escenografía sería una de las más grandes vistas hasta la fecha, viéndose y sintiéndose así. Las estructuras que formaron hacía que todos se centren no solo en la grandeza, sino que también en Miku y la banda, que cada vez se iba consolidando, apareciendo en una canción junto a la diva, bailando y divirtiéndose. Esto era asombroso y nos dejaba con muchas ganas de más. Luego de esto no sabíamos qué esperar y entrábamos al 10º aniversario. Algo bueno debían demostrar. El 10º aniversario estaba aquí. 2017 tenía una fuerte expectativa, no solo por la calidad que nos estaban entregando en eventos anteriores, sino porque debían festejar 10 años de la diva con la mejor calidad posible. ¿Qué nos deparaba? No estaba claro, teniendo otra vez como objetivo el Makuhari Messe International Exhibition Hall de Chiba. No podían defraudar y ellos lo sabían. Desde un principio lo habían tenido claro, mostrándonos un arte promocional que podría parecer sobrio a comparación al del año anterior, pero que sí aparecía en concierto. Su canción promocional no quedaría atrás, quedando a cargo de Hachi, autor de grandes temas como Musunde Hirai Terrasetsu Tomokuro o Wonderland and the Ship Song. Hablamos de una canción que contendría muchísimas referencias y serviría como crítica del fandom Vocaloid. El sentido estaba y contaba con un ritmo distinto al de años anteriores, pero nos mostraba algo llamativo a lo que tomarnos mientras esperábamos. Como en eventos anteriores, contaría con 3 días, siendo del 1 al 3 de septiembre, pero este año tendríamos algo diferente que marcaría de aquí en adelante, y eso sería el cambio de setlist en las diferentes exhibiciones, que en este caso serían los 3 días con 5 shows en total, las cuales se repartirían sin ser exageradamente cambiantes, buscando canciones con cierto parentesco y de años y gamas anteriores, cubriéndolo como excusa con un libro de los recuerdos, pero que estarían ahí y tendrían su momento para brillar. La emoción estaría a flote todo el tiempo, comenzando con excelentes temas y terminando igualmente con tristeza por todos lados. A remarcar algunas cosas que no se volverían a repetir. La inclusión de tríos que quedarían en canciones ya vistas, pero que le darían una vuelta a no mostrar la misma presentación de la misma. Y Decorator, con la presencia de los 6 Vocaloid en pantalla. Esto último sacudiría fuerte, siendo la canción anunciada en el álbum oficial del concierto. Lo que menos nos podíamos esperar, pero que más queríamos ver, era exactamente esto. Ver bailar y disfrutar a los Kryptonoid juntos. Esto aún así quedaría como algo de una vez, y no está nada mal, porque si quieres buscar ese momento solo podrás vivirlo aquí, teniendo que recurrir a esto para poder refrescarte la memoria. Todo es asombroso y otra vez la escenografía no fallaría, siendo una excelente muestra de grandeza. Este año sería uno de los más recordados en todas cuestiones, y no dejaría a ningún fan de Miku sin palabras. Te guste o no ese show, era la muestra de que Krypton podía ser algo más que un simple festejo de un 10º aniversario, y nos dejaba con ganas de más, al anunciarse al final del mismo las fechas de la próxima visita de la diva, la cual sería volver a 2014. Último año del video. Un año tranquilo entre comillas, ya que no cargaría con el peso de festejar el 10º aniversario de la diva, pero aún así no podían dormirse en los laureles y quedarse con lo que ya tenían. El año anterior subieron ya la apuesta,
Volvieron a situarnos a lo que en 2014 intentaron y no pudieron, que es hacer el evento en 2 ciudades. En este caso volvieron a Osaka y Tokio, volviendo al mismo pabellón en la primera y estando en el Makuhari Messe de la segunda, siendo idéntico al de Chiba. Se habían retado a sí mismos a lograr algo que estábamos con la confianza de que podrían llegar a hacer. Simplemente debían seguir con lo que hacían, adecuándolo a lo que 2 eventos en distintas ciudades permitía, que era básicamente reducir costos en algo, pero sorprendentemente no sería en el setlist, sino que en la escenografía, quedando más que claro que no perderían en lo que año a año habían logrado, que era una estabilidad a la hora de elegir canciones nuevas y mezclarlas con algunas ya vistas. Además, volvía a lo colorido con un arte promocional increíble y que nos daba color. Un logo nuevo igual de asombroso. La canción promocional sería de Omoi, quien no solo daría su toque, sino que pondría un tema coreable y que engancha a la gente para darle un cierre a este show asombroso. A la hora de las localidades tendríamos un primer lugar en Osaka, bastante chico y que pierde la oportunidad de dar un gran espectáculo, perdiendo esa grandeza que en los años anteriores teníamos y que en Tokio pudimos obtener, yendo a un lugar idéntico al de Chiba. En esta ocasión tendríamos 8 exhibiciones en total entre las 2 ciudades, y que marcaría un récord de shows. Las cosas estaban saliendo como pensaban y esto se nota en el concierto, que más que tener un setlist repleto de canciones nuevas, buscaba temas que no se escuchaban por allá de 2 años para traerlos aquí. Además, dentro de esto nos encontrábamos con un 10º aniversario de los Kagamine que debían festejar, teniendo su canción promocional para ellos mismos a cargo de Giga, y una sección del show con 5 canciones, que cambiarían entre ciudades, ya que eso sería algo que se repetiría y es los cambios de setlist, en este caso no por día sino por localidad, teniendo 2. Al igual que el año anterior serían unas pocas canciones, buscando igualdades para no dejar descontento a ninguno. Todo estaría asombroso, siendo una de las pocas pegas la escenografía, que como dije hace un ratito sería por culpa de la cantidad de shows que brindarían, y es entendible. Aún así tiene algunas cosas que no pueden ser del agrado de todos. Sería un show que en general cumpliría totalmente y nos dejaría otra vez con la ruta marcada el próximo año, donde se repetirían las mismas localidades que en 2018. Hatsune Miku Magical Mirai es lo que siempre los fans de la diva quisieron y es un festejo en condiciones, una celebración que los juntara a todos en un mismo lugar, que sean los asombrosos conciertos de antes con la grandeza que nos podían dar, teniendo una metida de pata que luego arreglarían y perfeccionarían. Estos conciertos no solo son eventos con una fecha indicada, son experiencias que si vas y las disfrutas no quedarás satisfecho porque querrás más y más. Es lo que siempre quisimos y nos alegramos de tener. Es lo que Hatsune Miku siempre necesitó y lo que nos deja en claro lo que es para los japoneses. Dejando de ser una simple diva virtual, siendo un festejo, siendo una cita más que importante que nadie puede perderse.